Muchos miedos que vivimos de nuestras madres. Que objetivamente tú piensas en tu madre y piensas, es que no me ha hecho nada, no parto de una negligencia, pero en su gran mayoría no puedes reconocer pues que mi madre no me ha pegado, no sé qué, ya, pero que no haya existido todo eso no significa que no se hayan generado otro tipo de heridas. Y hay heridas que no son visibles porque no son un maltrato físico directo, sino que es más intermitente, es más sutil, es más desde creencias. Creer que a mi mamá no le puedo decir que no. Entonces si mi mamá me dice que pues no soy suficiente para llegar a este puesto de trabajo, porque ella lo habrá vivido, el no querer ese cambio porque le daba miedo, ¿no? Y nos transfiere ese miedo, ¿no? Eso es muchas heridas que no son tan visibles, no se hablan, que puede pasar como esa precaución constante, que es el rol cuidador que no descansa. Y luego también pues toda esta parte de heridas, ¿no? Que no son tan visibles como la parte más de ausencia en muchos momentos dados de nuestra vida, ¿no? que también es presente sobre todo por creencias. Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Yo empiezo el podcast que no sé si reír o llorar. Porque, bueno, como habéis visto en el título, hoy vamos a hablar de cuando la mamá duele. Y este es un tema que en términos generales, yo creo que no solo a mí, a muchas de nosotras, nos genera cierta incomodidad, porque mamá duele muchas veces y es algo difícil de transitar. Así que nos parecía importante, ¿no?, grabar este podcast para darle voz y algo de respuestas a estas vivencias que tantas y tantas personas estamos viviendo y que tan silenciado está, porque todo lo que va relacionado con mamá parece ser que está como feíto, ¿no? De repente hablar de lo que nos duele porque, ¿cómo vamos a hablar de la persona que nos ha dado la vida, ¿no? Bueno, respirémoslo y veamos a ver qué podemos sacar de todo esto, que estoy segura que es muchísimo. Hace unos meses grabamos un podcast con nuestra compañera Natalia y os lo menciono para que lo tengáis en cuenta porque quizá es un muy buen complemento para este podcast sobre cómo sanar la relación con la madre. Y yo creo que son 2 episodios que juntos van a ser muy, muy, muy potentes. Así que simplemente te lo dejo ahí para que cuando acabes de escuchar este puedas ir a recuperar el otro o para cuando tú lo sientas y lo veas necesario. Hoy me acompaña mi compañero Juan Jesús, que no es la primera vez que grabamos juntos. Me encanta que estés aquí otra vez. Muchas gracias por invitarme siempre. Este es mi hogar. Total. ¿Y has visto qué chulo? Esto Está nuevo, que nunca chulísimo, habías grabado ¿eh? así. No, es un cambio gigante. Es chulísimo, chulísimo. ¿Y tienes ganas de hablar de la madre? Ay, tengo muchas ganas, pero a la vez mucho miedo, ¿no? Porque hablar de mamás, como tú has dicho, duele, ¿no? Y emociona y toca parte de nuestra historia que nos hace sentir vulnerable tanto a nosotros como exponer a nuestra familia, ¿no? Que a veces es muy complicado, tan Total. siquiera en ese sentido. Pues, Juan Jesús, a mí me gustaría, como siempre, ¿no?, que pudiéramos empezar desde el principio. Y es por quizá poder entender, antes de entrar en la parte del por qué nos duele, el por qué es tan importante o relevante, vamos a ponerlo así, en nuestra vida, la relación con la madre. Fíjate, cuando un poco compartisteis el tema, siempre me preparo a nivel psicológico, un poco desde mi postura de psicólogo, pero también como persona, ¿no? Porque eso es lo primero, ¿no? Y jolín, es que el vínculo con la mamá, ¿no? En este caso en concreto, ¿no? Y también con el papá, pero en este caso con la mamá, es que va desde el vientre materno, ¿no? Desde esa vinculación que comienza más orgánica, más sensorial, más de tocar, de sonidos, de experiencias, ¿no? Que van desde un vínculo tan puro, tan biológico, ¿no? En su inicio y tan psicológico a su vez, ¿no? Que es nuestra mayor figura de cuidado, ¿no? Y eso sí que es algo que socialmente se vive, ¿no? Pongo un ejemplo muy básico, ¿no? Cuando trabajo a nivel de terapia infantil, más o menos he calculado que el 70% de veces que viene la familia a terapia es la mamá la que viene con su hijo o hija a terapia, ¿no? Y eso para mí es muy significativo, ¿no? Del vínculo emocional que supone ese cuidado constante, que es verdad que es un rol bastante estresante, ¿no? Porque siempre, como mis compañeras han podido comentar en anteriores podcasts, ese rol de la mamá luchadora con todo, ¿no? Con la casa, tareas de hogar, con cuidado hacia la parte conyugal, hacia los hijos, hacia familias. Si sus padres también se ponían enfermos, también cuidaban. Y al final es la figura mayor de cuidado. Es prácticamente, yo animaría a que pensáramos en... Yo siempre digo que siempre que hay un problema, ¿en qué pensamos? ¿No? Porque yo personalmente, siempre que hay un problema muy emocional, la primera persona que me viene a la mente es, quiero llamar a mi mamá, ¿no? Y siempre que busco algún cambio, alguna experiencia importante, pienso en mi mamá, ¿no? En ese momento de
Luego ya veremos qué tipo de conversación tenemos, ¿no? En ese sentido, pero es mi mayor instinto innato, ¿no? Que depende mucho de la crianza, porque siempre la mujer es desde esta postura más afectiva y cuidadora, y el hombre se le ha relegado, él mismo se ha relegado a una postura más de proveer económicamente, de trabajo, Mm, y claro, eso no vincula tanto con nuestra emoción, ¿no? Como ese claro, vínculo materno-filial en ese sentido. Entonces comienza desde, bueno, desde que estamos en la pancita de nuestra mamá. total. Y de hecho es muy interesante esto que has dicho porque me conecta con hace unos meses falleció mi abuela materna y mi madre me compartía algo en relación a la pérdida, ¿no? Ya había perdido a su padre hace años, no viene de tener una súper relación con ninguno de los dos, aunque recuperó de una forma muy bonita la relación con su madre, ¿no? Con mi abuela, desde hacía unos añitos para acá, porque mi abuela ya era muy mayor. Pero siento como que es algo que nos acompaña en el tiempo, ¿no? O sea, yo vi a mi madre como una niña que necesitaba a su madre, a pesar de que mi madre tenga 60 años. O sea, es algo que siempre nos acompaña, no es algo cuando somos peques, ¿no? Sino que tienes 60 años y sigues necesitando a tu madre. Totalmente, totalmente. Yo sí, una población con la que trabajo y bueno, altamente sensible para mí es la población adoptada, ¿no? Hay muchísimos reflejos de succión, el balanceo que ellos y ellas experimentan por ese abandono que hubo, ¿no? Y ahí se ve claramente la necesidad de ese mecer, ¿no? Al bebé, de ese piel con piel, de ese contacto, de ese olor al faltar. Wow, el sistema de apego se ve totalmente desorganizado y la forma de vincularnos. Entonces, claro, tendemos a buscar a nuestra figura de afecto, por más que estemos en distancia física, por más que a veces no tengamos mucha relación, ¿no? Pero siempre tenemos como esa parte instintiva de me gustaría retomar el contacto, a pesar de que duele y que hay muchas familias que duelen muchísimo, ¿no? Que es justo el tema de hoy, ¿no? Que yo en terapia tengo muchas pacientes que me dicen, me encantaría, Juan Jesús, pero es un vínculo que me duele tanto y innatamente sí que queremos buscar ese vínculo, ¿no? Y lo deseamos, por supuesto. Claro. De hecho, yo quería empezar con esta pregunta porque entiendo también que si vamos a hablar de por qué nos duele tanto, parte por entender por qué es tan importante, porque quizás si no fuera tan importante no nos dolería de la manera en la que nos duele, ¿no? Entonces eso le da como un marco más amplio a ese, darle un contexto o un entendimiento o un espacio a ese dolor, ¿no? Juan Jesús, ¿qué tipo de heridas se pueden generar con la madre? Lo he pensado mucho y creo que lo voy a resumir con el trauma transgeneracional que se está viviendo y se ha vivido desde nuestras generaciones, bueno, hablando de las yayas, ¿no? De Mm, nuestras yayas, las bisabuelas. Yo siempre que hago la línea de vida en terapia, ¿no? Me fijo mucho en cómo nos hemos vinculado y gran parte de nuestro vínculo con nuestra mamá, que surgen heridas, ¿no? Nuestra mamá lo ha tenido con su mamá, ¿no? Con la abuela y la abuela con su bisabuela, ¿no? Es como algo que se transfiere generación a generación, ¿no? Hay muchísimas heridas desde... Mira, el otro día justo en terapia te pongo ejemplos, ¿vale? Voy a intentar llevarlo a la práctica, ¿no? Total, ¿no? total. De una persona que acompañó en terapia me expresaba que su mamá tiende mucho al juicio del tema físico, ¿no? Está muy gorda, está más delgada, está no sé qué, ¿no? Con una valoración, ¿no? Y yo siempre que veo eso, ¿no? Intento sacar la culpa absolutamente de todo, perdón, al niño. Saco totalmente la culpa de todo, pues realmente ella seguramente, su abuela también atribuía esta cuestión de delgada, de gorda, todas estas preguntas, ¿no? De dicotómicas sobre el estado físico y sobre la cosificación que a su vez lo han vivido desde el hombre, ¿no? Que ha ejercido esa violencia, ¿no? Entonces, son mujeres maltratadas, la mayoría de personas. Mi madre y todas las madres son personas que han sido maltratadas durante años y años por el sistema patriarcal que hemos tenido. Entonces, obviamente, todas nuestras abuelas y bisabuelas están traumadas en cierta manera por todo lo que han vivido, ¿no? Yo he hecho un poco vistazo, yo soy de pueblo, ¿no? La mujer era la que se quedaba en casa con los niños y el marido trabajaba y se iba al bar a tomar copas. Era totalmente ausente en el vínculo afectivo. Entonces, qué duro también para la figura cuidadora tener que proveer de tantísimo cuidado, de tantísimas herramientas y dotar a nosotros como hijos e hijas de ese crecimiento que intentan ser, que sea saludable. Pero ahí surgen las heridas, ¿no? Porque hay las mamás que han tratado de ser perfectas, ¿no? De ese control absoluto. Claro, que vamos a aprender nosotras en todo momento? Pues esa necesidad de control, ¿no? Incluso la validación, ¿no? Que muchas veces encontramos la validación a través de la perfección, ¿no? De cumplir como los estándares que tenemos con nuestros familiares, ¿no?
Y viene, siempre que yo hablo de esto, siempre hay algo detrás, ¿no? A nivel familiar, de historia familiar, por el cual nuestra mamá ha aprendido muchas cosas, ¿no? Que, bueno, se nos atribuyen a nosotras y ahora, con este espacio de salud mental que tenemos tan importante, somos más conscientes. Antes no. Antes se normalizaba todo, ¿no? Una palabra que siempre he escuchado es la sangre, ¿no? Por sangre se perdona y se perdona todo, ¿no? Y no se dice nada y no hace falta poner límite ni nada porque es tu madre o es tu padre y ya está. Hay que atajar un poco las normas que se establezcan, ¿no? Y al final de este trauma transgeneracional que ha vivido la mujer, al final obviamente es repercutido en toda la sociedad de hoy, ¿no? Porque al final, desde esos padres que son más perfeccionistas, ¿no? Y esas madres más perfeccionistas, porque se les ha exigido desde ese estrés cuidador, que eso es innegable, ¿no? El estrés que mantienen cuidando a todo, ¿no? Una persona en terapia me decía, estoy agobiadísima porque mi hijo tenía fiebre, mi padre está malo y tengo que ir a cuidarle, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer la comida. Y era como, wow, no tienes tiempo ni tan siquiera para relajarte y cuidarte y tener ese espacio de autorregulación, ¿no? Total. Entonces, claro, hay muchas heridas que se basan en la sobreprotección, porque esto es muy frecuente, también la ausencia en gran medida. De hecho, son las relaciones intermitentes son las que más huella emocional dejan, ¿no? De ese estado de hoy te presto mucha atención, pero mañana te lo tengo que quitar porque tengo que atender otra cosa del cuidado, no puedo sostener tanto cuidado al mismo tiempo, ¿no? Mm. Y desde ahí surgen muchas heridas, incluso de abandono, tan siquiera. Yo llamo explosión de cuidado, ¿no? De no poder más y decir, ya está, paro, ¿no? Mm. En ese sentido. Que me lleva también como, me genera como esa cosa de que hay muchas personas, incluida yo misma, ha podido pasar alguna vez, ¿no? Que objetivamente tú piensas en tu madre y piensas, es que no me ha hecho nada. O sea, no parto de una negligencia, que también las hay, pero en su gran mayoría no puedes reconocer pues que mi madre no me ha pegado, no sé qué, no, ya, pero que no haya existido todo eso no significa que nos hayan generado otro tipo de heridas. Y muchas veces cuando nos pasa como eso, de que me genera como esas cosas mi madre, me genera como algo aquí que no sé muy bien dónde colocar, intento como justificarlo o rápido me aparece la culpa, ¿no? De, pero ¿cómo puedo pensar esto si no me ha hecho nada? Bueno, Cari, igual un poco sí, ¿no? Totalmente. De hecho, es verdad que lo más visible es las situaciones de abandono, de negligencia, de maltrato, de violencia. Eso es como que, bueno, se tiene mucha más conciencia o se observa más directamente, ¿no? Cuando no hay Mm. esa violencia visible, ¿no? De esa presencia de sentimiento de abandono, ¿no? Y vas más a dinámicas intermitentes, ¿no? De ahora te atiendo si consigues sacar un 10 pero te quito esa atención y sacas un 8 y te digo, puedes hacerlo mejor, ¿no? Claro, esos son heridas al final, ¿no? Y de verdad que las que más me encuentro son, una de ellas es el perfeccionismo, sin lugar a duda. Creo que toda historia de desarrollo se nos marca mucho con este tema del perfeccionismo, de llegar a ser X, ¿no? Y que a Mm. través de ahí conseguimos como esa validación o ese vínculo afectivo o de acogida de nuestra madre, ¿no? En ese sentido. Y hay heridas que no son visibles. Visibles porque no son un maltrato físico directo, sino que es más intermitente, es más sutil, es más Ya. desde creencias, desde creer que a mi mamá no le puedo decir que no. Entonces, si mi mamá me dice que pues no soy suficiente para llegar a este puesto de trabajo y quizás mejor no cambiar de trabajo, sino quedarme donde estoy porque es una postura de seguridad, porque ella lo habrá vivido. El no querer ese cambio porque le daba miedo, ¿no? Y nos transfiere ese miedo, ¿no? Eso es muchas heridas que no son tan visibles, no se hablan, pero hay muchos miedos que vivimos de nuestras madres en este sentido, ¿no? Yo, de hecho, a mi mamá le da muchísimo miedo viajar y siempre que voy de viaje, justo ayer venía de Londres, ¿no? A las 3 de la mañana me estaba escribiendo, ¿has llegado ya bien, Juan Jesús? Y yo, sí, pues está tranquila, ¿no? Ella lo vive también con mucha ansiedad, ¿no? Porque su familia o sus padres, ¿no? También generaba mucho miedo, sobre todo la figura materna, ¿no? También de ella, ¿no? De que puede pasar como esa precaución constante, Ya, que es el rol cuidador que no descansa. ya. Y luego también, pues, toda esta parte de heridas, ¿no? Que no son tan visibles como la parte más de ausencia en muchos momentos dados de nuestra vida, ¿no? Que también es presente, sobre todo por creencias.
podría haber tantos ejemplos, desde el mundo LGTBIQ+, Wow. de este momento de compartir nuestra orientación sexual, el miedo al rechazo, el miedo a lo que puede ocurrir, las creencias que tenga nuestra madre, desde querer cambiar de trabajo, que nuestra madre le genere rechazo, que cambiemos, desde dejar una pareja y tener mucho miedo a, ¿cómo se lo voy a contar a mi madre con lo que quiera mi pareja? Es que me va a decir que estoy loca en este sentido. Pero son heridas que son menos visibles, pero que están y que al final nos afectan, incluso llegan un poco a destruir nuestro vínculo materno, porque no hay esa expresión de esa honestidad de enseñarnos, ¿no? Oye, mamá, te voy a contar esto, yo lo uso mucho esto, ¿no? Te voy a contar esto, pero solo quiero que me digas que está bien, ya está. No necesito que me digas más nada, ¿no? No quiero una valoración, no quiero un juicio, ahora mismo no quiero, ¿no? Y de educarnos en eso, porque al final dejamos de contar cosas, dejamos de tener momentos compartidos por miedo a su reacción, ¿no? En ese sentido. De hecho, esto me lleva, porque estoy conectando mucho, ¿no? Con esto, pienso, ese momento en el que tú ya también desde la adulta, llega un momento donde te das el permiso de reconocer que tu madre te está generando entre un amor y un odio que es súper difícil manejar, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Porque ese momento en el que, joder, es que es mi madre, la quiero, incluso hay un punto de no voy a permitir que nadie me hable mal de ella, pero es que en realidad es una zorra que quiero matar, te odio, no puedo más contigo, ¿no? Esa cosa como, es que, ¿cómo? O sea, es súper dual y además es como muy polarizado, de verdad, es como, no puedo dejar de quererte, pero a la vez no te aguanto más, ¿no? Totalmente. Hay mucho amor y odio por el vínculo materno, ¿no? Creo que también es porque en la infancia y adolescencia, bueno, pues no queda otra que escuchar, entender y acompañar en todo lo que expresa nuestra mamá, ¿no? Y nuestro papá. Pero cuando somos adultas ya nos empezamos a diferenciar, ¿no? La adolescencia justo es el momento clave donde las mamás y los papás, ¿no? Lo pasan peor. ¿Por qué? Porque es el momento donde nos empezamos a diferenciar. Y de repente mamá no tiene la razón, tiene la razón mi amiga María. Y ahí es cuando empieza a haber esa fricción absoluta de no me entiendes, no me escuchas, es que siempre igual. Empieza la adolescencia. En la infancia puede ocurrir, pero no es tan frecuente. La adolescencia es cuando empezamos a distanciarnos. De tú tienes un pensamiento A, yo puedo tener uno B, uno C, uno D. Podemos flexibilizar, ¿no? Y ahí es donde se encuentra mucho el choque materno-filial, ¿no? Por esa parte de esa rigidez que a veces tenemos en los sistemas familiares con las normas, con qué decir, qué no decir, qué compartir, qué no compartir. Hay tanta rigidez con esto que surge ese odio, Mm. porque al final también surge por este miedo a que no se me valide, no se me escuche, no se me entienda. Entonces, ese miedo al juicio materno, podríamos decir, genera mucho ese odio, el poder compartir, ¿no? Y claro, surge, yo creo, principalmente de la adolescencia. Y sí que es verdad que durante tanto tiempo se mantiene, ¿no? Y bebe mucho de esta diferenciación que vivimos con nuestra madre y que es importante esa diferenciación, que nos tenemos que ver diferentes, ¿no? Y en esa diferencia existen los límites, existe el reeducarnos en qué necesitamos como adultas, porque ya no necesitamos que me llame todos los días para preguntar qué he comido, o que me diga, has comido bien, has comido mal, o que me diga, te veo peor físicamente, mejor físicamente, que te veo más ansiosa, menos ansiosa. A veces simplemente el compartir, hoy he tenido un día de mierda, escúchalo y ya está, ¿no? En ese sentido, pero desde esta parte más cuidadora tiende a ejercer un poco ese cuidado más controlador, ¿no? Yo desde mi punto de vista como adulta, que eso sí que ha surgido mucho, ¿no? De como yo, que soy mayor, mi palabra pesa mucho más que la tuya, siempre. Eso es una creencia que hay que un poco erradicar porque por ser más mayor no significa que tú tengas mayor autoridad en una creencia o que sea más válida, ¿no? Y surge mucho ese amor y odio por esas contradicciones de yo pienso A, tú B y cada vez esto nos aleja. Y no respetarnos de que, bueno, yo pienso A, tú B, pero podemos vivir en ese punto intermedio de yo me mantengo en A, tú te mantienes en B, pero podemos convivir. Hay veces que sí, hay veces que no. Que hay familias que son mucho más pues disruptivas a la hora de la comunicación, mucho más agresivas y al final llegó a un punto en que tras muchos intentos, ¿no? Que yo también he trabajado mucho en terapia de intentar hablar, mediar, buscar herramientas, incluso conmigo mismo, ¿no? De herramientas que cambien el sistema familiar y cuesta muchísimo, ¿no? Porque
también nuestros progenitores y nuestras madres y padres tienen que ser conscientes de nuestras necesidades. Y hay veces que no se nos escucha. O, bueno, intentamos que no se nos escuche, ¿no? Que se pase un poco desapercibido. Y ahí es cuando surge nuestro odio, por así decirlo, cuando no se nos escucha, no se nos valida, incluso odio hacia nosotras mismas por no saber poner un límite, por costarnos decir que no. Y al final tendemos a la guerra dicotómica, ¿no? O estoy contigo o estoy sin ti, que muchas veces es salvable y otras veces, por desgracia, no, en muchas ocasiones, porque depende de la historia familiar, ¿no? Pero claro, hay mucho amor y odio dentro del vínculo familiar, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? De te quiero mucho en este momento, pero cuando me has repetido por 20 veces ya lo mismo, es como, por favor, ya. Total, Y ahí es cuando salimos un poco más esa parte violenta, porque no nos educamos mucho en lo que necesitamos tan siquiera. total. Y de hecho esto me lleva a una pregunta que es, has hablado de una cosa muy interesante que es, y nos enfadamos no solo también con mamá, sino con nosotras mismas, porque no estamos poniendo límites, ¿no? Y yo me he dado cuenta desde mi experiencia vital, que además ha sido una de las cosas que más me ha costado sin duda trabajar en terapia. De hecho, hace escasamente unas semanas tuve una conversación con mi madre muy, muy incómoda de poner límites, que llevaba 6 años preparando en terapia, de una manera y de otra, pero 6 años. Y de verdad que si no hubiera sido porque llegué como a un momento de, vale, Yaiza, con total honestidad, o tengo esta conversación o tengo esta conversación, o sea, ya era, no había escapatoria, no me sentía capaz ni preparada para que eso existiera. Y yo me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto ponerle límites a mamá? Porque es una figura tan importante que nos da tanto miedo el rechazo. Porque también escuchamos muchas historias de compañeros, amigos y amigas que han relegado totalmente por historia de vida su familia. Su familia ya no está dentro de su vínculo cercano, ¿no? Y nos da tanto miedo no tener ese vínculo que aceptamos y perdonamos muchas cosas. Pero no es un aceptar y un perdón de verdad, podríamos decir. Es un dejo pasar. Y en ese dejo pasar, pues se acumula. Entonces ya no nos apetece ir a una comida, no nos apetece ir a un reencuentro. Intentamos poner límites físicos para no reencontrarnos, pero claro, sigue sin ser la solución. En tan siquiera. Y cuesta mucho. Cuesta mucho porque es una figura tan importante que da mucho miedo el que le duela, el que se sienta triste, el que se sienta vulnerable, el hacerle sufrir, ¿no? Es una palabra que es muy mayor. No le voy a hacer sufrir. Quizás no es eso, no es que tenga que sufrir, o sí puede sufrir o poner un límite, pero es que hay que hablarlo porque creo que en nuestro sufrimiento encontramos muchas cosas. En ese sentido encontramos una honestidad, una conciencia y un abrirnos a, oye, ¿qué he vivido yo como madre? ¿Qué has vivido tú como hija? ¿Y dónde estamos encontrando el punto de volver a conectarnos? Mm, Hay muchas cosas que, bueno, son patrones que se aprenden que no podemos cambiar totalmente, ¿no? Intentamos, por supuesto, pero también convivir con una parte, ¿no? Hablaba otro día con una compañera de una parte de aceptar, una parte de aceptación de, bueno, mi madre pues tiene X patrones de comportamiento, pero yo también tengo que expresarle que ese patrón me genera malestar y que no me acerca, que me aleja y que me rechaza. Pero desde esa figura, creo que más desde esa figura de autoridad, de tengo que escuchar, de validar, y bueno, yo siempre digo que es la sangre, es lo que más he escuchado en terapia. La sangre lo perdona todo. Entonces, como es sangre, no hay más que hacer, ¿no? Sino que, bueno, pues ya está. Posponemos el comunicar, el compartir por miedo a, bueno, poner en peligro como ese vínculo, tan siquiera, ¿no? Y al final nos distanciamos y perdemos totalmente el vínculo. Hay ocasiones que sí lo podemos compartir y sale bien, ¿no? Y podemos reencontrar. Hay veces que, bueno, es mucho más complicado, ¿no? Intento no generalizar, pero cada situación es muy diferente y muy particular, tan siquiera. total. Sí, de hecho, a mí me pasaba, Juan Jesús, que desde ese miedo a enfrentarme, a mí me conectaba mucho ese, la voy a destrozar, la voy a destrozar, la voy a destrozar. Y también era un miedo, es que era un miedo de verdad, que es que no encuentro palabras para escribir el miedo. O sea, era el día que yo tuve que tener esa conversación con ella. Además, Juan Jesús lo hice en plan improvisado, un día me levanté, o sea, no tuve que pensarlo. Fue en plan, ¿haces algo esta tarde? No, ¿por qué? Vale, quedamos, pum, pum. O sea, porque si no, no lo hubiera hecho nunca. O sea, yo lo sabía. Pero me llevó también en parte el hecho de que la culpa de alejarme de ella era
tan grande, aunque yo tuviera todas mis razones y aunque hubiera podido darme el permiso de honrar y validar todas las razones por las que yo me estaba alejando emocional y físicamente de ella. Pero sentía una culpa tan grande de no, o sea, literal es que pasaba de ella. Y no pasaba desde un paso de ella y me da igual, es que paso de ti y me siento muy culpable porque no quiero que esto sea así, porque te quiero. Pero es que literalmente no puedo acercarme a ti, es que no puedo. O sea, es que era una cosa, entonces la culpa fue tan grande que dije, yo creo que sostener la incomodidad de poner el límite ahora mismo es más fácil, con todo lo difícil que es, porque se sufre mucho. O sea, ojalá fuera tan fácil como decir, pongo el límite, no te veo y ya está arreglado. Pero es que no, a mí me dolía muchísimo. Porque está la culpa, y la culpa aparece mucho en la familia. Y sobre todo con la mamá, ¿no? Aparece muchísimo a la hora de comunicar, alejarme. Es como que uno, no sé, una no sabe ya qué hacer. Le pongo un límite, culpa por poner el límite, me alejo, culpa por alejarme. Es que hay un sistema de culpa instaurado en sociedad tan grande que te deja bloqueada totalmente de no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, pero me está hundiendo la culpa. Porque la culpa al final instaura como ese miedo a hacer daño a la otra persona. Y yo siempre digo que algo siempre te les preguntan, ¿no? Para la culpa es, primero es si eres consciente de lo que ha ocurrido. Segundo, si es intencional. Y tercero, a lo mejor la primera me pueden decir que sí, pero la última es planificado. ¿Tú quieres hacer daño a tu mamá? Ya. No, pues ¿cómo puede haber culpa si hay algo que tú no quieres hacer daño? Obviamente hay un daño implícito. A ver, es que son conversaciones que duelen. No es fácil decir, oye mamá, necesito que me prestes más atención o que la atención sea diferente o que me valide o que cada vez que te llame para compartirte algo no sea una reprimenda Claro. o un podrías hacerlo mejor. Claro que a ella le puede generar esa incomodidad y ese malestar de mi hija me acaba de decir esto. Ya. Y quizá en ese momento no lo procesa. Es como, ¿no? E incluso lo ridiculiza un poco, ¿no? Esa parte de se queda como más, se minimiza, ¿no? En ese sentido de, bueno, tampoco creo que sea para tanto. Eso también nos ocurre mucho, que lo minimizan para, vuelvo a lo mismo, para quitar el dolor. Pero es que tiene que doler, porque en el dolor nos encontramos muchas veces. Aunque no nos gusta nada de nada, pero muchas veces en el dolor nos encontramos en ese sentido. Yo, por suerte, he podido convivir con tantas terapias de familiares en terapia Mm. que he visto desde ese enfado absoluto a ese momento de llorar, de romperse y decir, ¿qué está pasando? Nos estamos perdiendo. Y creo que ese es el punto más importante, el ver que nos estamos perdiendo, que no estamos funcionando así. Que quizás antes se podía funcionar así en el mundo de hace X años, ¿no? Desde esa distancia, desde, bueno, desde la ausencia absoluta o desde la obediencia, podríamos Mm. decir, ¿no? De todo lo que se dice que hagas, ¿no? Pero ya no funciona así. Antes éramos una sociedad muy permisiva, sobre Mm. todo la mujer en todo momento, pero ya no puede seguir siendo así. Tenemos que salir de ese sistema permisivo y ser más democráticas a la hora de hablar y decir, oye, yo como adulta, pues, bueno, pues ¿qué necesito ahora, en este momento? Y cuesta mucho, porque la culpa no es muy buena amiga en todo esto. No, para nada. Y de hecho esto me lleva, Juan Jesús, a algo y es que justo lo acabas de decir ahora, ese momento en el que te lanzas a decir algo, ¿no? Y te encuentras como bueno, que muy lejos, en el mejor de los casos, pero yo creo que pocos, de decir, jo, gracias por decirme esto me ayuda. No, no, la probabilidad de que te encuentres o un enfado o una represalia es muy alta, ¿no? Entonces, jo, pienso, me ha costado mucho llegar a este punto de ponerme delante tuyo y compartirte esto y me lo he preparado mucho, mucho tiempo y me encuentro que encima tengo que pedirte perdón, ¿no? Entonces, como, ¿qué podemos hacer cuando encima lo que nos encontramos es una respuesta así? Mira, es algo que hay que aceptar que la primera respuesta es posible que nos diga que no lo entiende. Básicamente porque nunca han vivido ese proceso con sus padres.
de poder expresar qué necesitan, qué quieren. Entonces lo van a ver como muy raro, muy extraño, en plan, ¿para qué esto? Con todo lo que hemos pasado, ¿no? Porque nuestros madres y padres han pasado etapas muy complicadas de vida. Entonces al final lo minimizan todo. Creo que hay una parte de aceptar que lo van a minimizar. Porque si buscamos la validación constante, que es un poco fuerte decir, ¿no? Pero quizás no la encontramos. Porque yo, bueno, a mi madre le he puesto un límite, me ha dicho mi mamá muchas veces, yo no te entiendo. Y yo digo, pues sí, a lo mejor que no me dejes entender ahora mismo. Pero tómate el tiempo y te lo iré repitiendo hasta que poco a poco en ti vayas entendiendo qué es lo que necesito. Pero es verdad que quiero salir de este discurso de exprésalo y tu mamá te va a validar. Es que posiblemente que no. Porque yo a mi yaya, siempre que voy a Córdoba, me dice, estás más gordo, estás más delgado. Y luego mi mamá me dice el contrario, ¿no? Y digo, madre mía, me tienen un caos, ¿no? Y por más que expreso el, no me gusta que nadie hable de mi físico, Ya. sigue ocurriendo. Pero eso no va a hacer que tú tengas que dejar de hacerlo. Ese no es el camino, ¿no? Yo creo que al menos lo que yo me llevo, que además es súper reciente para mí, porque es que literal hace semanas, fue de las... no solo la preparación, no solo el imaginarme la conversación, sino que es que luego encima llegó el momento y fue una experiencia terrible, ¿no? A mí que me encanta, como dice nuestra compañera Isabel, las experiencias correctivas. No fue ninguna experiencia correctiva, fue lo más parecido a una puta mierda. Mi madre sentía que estaba intentando averiguar un jeroglífico o algo en plan, y aparte hubo una parte de... nena, ¿sabes? Pobre, y me quedé muy mal, porque me quedé, además hubo un mes de silencio, momento castigo, no te hablo, donde yo también pensaba, ¿le escribo? ¿Paso de ella? ¿Espero a que me diga? ¿Cómo actúo? Al final opté por decir, es que ahora mismo quiero darte ese espacio y desde mi adulta lo que estoy necesitando es que tú vengas a mí porque eres tú la madre, ¿no? Y opté por esa opción y luego ella se acercó a mí y pudimos tener una segunda conversación preciosa, muy incómoda, pero muy bonita, que era la que yo esperaba la primera vez. Mierda para mí, no fue así. Pero me confirmo en el hecho de que, aunque haya sido de las experiencias más dolorosas de mi vida, me alegro profundamente haberla tenido. Porque no solo ha sido un darme a mí la oportunidad de hacer algo diferente con esto, que también para mí hay un significado de estoy haciendo algo diferente conmigo y me estoy cuidando diferente, también es darle a ella la oportunidad de hacer las cosas diferente, ¿no? Porque lo que me hubiera encantado y lo que supongo que nos pasa a muchas es que, joder, ella tendría que saberlo. Ya, pero es que a veces no. De hecho, la gran mayoría de veces no. Totalmente. Es que no han sido educadas para ello. Total. Han sido educadas para obedecer al sistema. Para cuidar, proveer, para ir a una tutoría del colegio y decir, me ha llamado tu profesor y va muy mal en matemáticas, estudia más. Claro, es en ese cuidado más restrictivo. No desde ese punto, claro, es que la validación emocional lleva unos años por el trabajo que se está haciendo de difusión por salud mental. Pero mi madre, yo cuando le expliqué eso a primera vez me decía, ¿qué es esto? Ya. ¿Qué es validar? ¿Qué Claro, me pide Juan ¿qué me Jesús? pides, Juan Jesús? Es que no lo tienen incorporado en su repertorio de conducta. Claro. No está incorporado en ellas. Ellas están incorporado en que si tú necesitas algo van a ir la primera a rescatar. Y también las primeras en opinar y valorar. Obviamente. Pero no en validar. Es que nadie les ha enseñado a validar. Entonces, claro, el primer límite posiblemente sea nefasto de funcionar, ¿no? En el sentido más radical de, ojalá, ¿no? Hay veces que sí, que surge esa validación, pero muchas veces es, no te entiendo, me parece una tontería, yo he vivido cosas peores, que se te pase. Total. Bueno, pero para eso hay que repetir, tomar esa distancia y decir, oye, te sigo haciendo saber que para mí esto es importante. Y ahí ella va a pensar, va a buscar, va a entender, va a hablar con otras personas, se tiene que sensibilizar en todo esto. Pero claro, es que no lo han aprendido, Ya. no lo han aprendido. Si yo muchas veces en terapia familiar trabajo con mamás de hijos que le digo, cuando está enfadado tienes que dejarle entender su enfado, aunque sea porque se ha roto un juguete. Da igual, pero se ha enfadado. Y ella me dice, Juan Jesús, pero si es que es una tontería que se rompa un juguete. Digo, ya. Pero si le dices, qué tontería para que te enfadas, se va a enfadar más todavía. Pero es que no está esa herramienta básica. Nadie nos ha enseñado a cómo gestionar las emociones de nuestro hijo. Entonces
autorregulación bebe de cómo ella se ha heterorregulado con su mamá. Y nosotras al final estamos tomando esta distancia de cómo me regulo yo, cómo me gustaría regularme con mi mamá, pero es en este momento actual. Ellas no han vivido este proceso. Claro. Antes, como dice mi madre, no había psicólogo. No sabía ni qué era. Yo cuando dije a mi mamá que quería ser psicólogo, me dice, ¿eso para qué? No lo entendía tan siquiera, ¿no? Era algo totalmente inconsciente. Entonces, a día de hoy sí que vamos siendo más sensibles, vamos escuchándonos. Entonces es un proceso complicado que lleva un tiempo Total. de entender y procesar todo esto. Y hay veces que, bueno, pues que no puede ser por circunstancias de vida a lo mejor mucho más atroces, tan siquiera, de violencia y de malestar, incluso de patología dentro del sistema familiar, ¿no? Pero hay otras veces que sí podemos seguir intentando poner esos pequeñitos límites que se tienen que repetir y también con la tranquilidad de posiblemente eso, que no nos hagan a la primera vez esa validación que el psicólogo nos dijo, que es tan necesaria, tan importante. No, porque es que incluso en pareja a veces que comunicamos necesidades y no se nos entiende y mira que estamos en la misma generación Total. y Sí, hay una parte de aceptar que nuestra mamá también tiene un proceso de aprendizaje. sí. Y yo creo que esto es súper poderoso, pero también desde el entender que, bueno, al menos lo que siento, ¿no? Me reconcilio con mamá porque sé que, porque entiendo todo este contexto y sé que lo ha hecho lo mejor que ha sabido, pero yo también tengo derecho a poner este límite, ¿no? Porque si no, muchas veces, desde este dolor y la incomodidad que nos genera, pensamos, ya como mamá lo ha hecho lo mejor que ha podido, pues ya mejor no le cuento nada. ¿No? Porque entonces, ¿dónde te estás colocando tú? ¿Qué te estás diciendo tú a ti misma? ¿No? ¿Desde dónde te cuidas tú también? Ese límite también es necesario para poder cuidarnos, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que una de las cosas que le decía a mi madre es, mamá, sé que no lo entiendes, sé que esto es profundamente doloroso para ti, probablemente de las cosas más dolorosas a las que te has tenido que enfrentar, pero lo hago porque te quiero y porque nos quiero. Porque si me importaras una mierda no tendría esta conversación contigo. ¿Qué necesidad tengo yo de hacerme, ya no hacerte a ti, de hacerme yo el pasar por esto? Pero es que lo hago porque confío en que lo podemos hacer diferentes. Porque si no tenemos esta conversación, en un año, no, o sea, este alejamiento que se ha ido como produciendo a lo largo de los años, que cada vez hay más tierra de por medio, yo sabía que el desenlace iba a ser verla en Navidad por compromiso, de mala hostia y poco más. Y pensé, es que no es lo que quiero para nosotras, porque te quiero y porque cuando estamos bien, pero para que estemos bien necesito que esto, al menos seas consciente de que ocurre. Ya no te pido ni que lo cambies, solo que sepas qué pasa y que yo en algún momento voy a decidir alejarme porque me duele. Y me parece que, joder, qué duro, qué incómodo, pero qué necesario también, porque si no la otra, la contraposición es perdernos. Al final normalizar, ¿no? Cuando normalizamos el, ya está, me quedo aquí. Total. Es desde ese dolor y al final desde ese distanciamiento y pérdida del vínculo. Y es muy doloroso, ¿no? El otro día hablaba con personas en terapia, pero es que aceptar que yo tengo que perder a mi madre no lo quiero aceptar. Yeah. Es muy doloroso. Entonces, y es un trabajo muy intenso el poner límite, el tener momentos, el saber que no te van a validar, saber que hay que seguir intentando buscar formas de llegar. Es un trabajo muy intenso tan siquiera, ¿no? En ese sentido. Y normalizamos muchas cosas, ¿no? Por esta parte de, no me va a entender. Si es que para qué, Juan Jesús, no me va a entender yo. Ya, posiblemente ahora no te entienda, pero tendremos que intentar hacer que lo entienda. Eso es. Es un proceso que a veces se consigue, a veces que no, ¿no? A veces que, bueno, hay que aceptar que hay partes que no, ¿no? Que no puede entender, pero vamos a intentar, ¿no? Y sobre todo hay que aceptar que han podido hacer lo mejor que han podido porque, jolín, qué presión. Viven diariamente, ¿no? Qué estrés, qué ansiedad constante en ese sentido, ¿no? Que por supuesto darle ese permiso para que aprendan y nosotros también con ellas. Mm. Entonces, darnos ese permiso para, vamos a tomarnos un tiempo también en distancia, pero también para conversar, para ir hablando de temas incómodos y temas que tienen que haber cambio, porque si no se produce la ruptura del sistema familiar Tal cual. en ese sentido. Y es muy triste perder vínculos, ¿no? Hay veces que, bueno, que es innegable por circunstancias, pero hay otras veces que sí que podemos intentar buscar formas de llegar. Y de hecho esto me lleva un poco a la última pregunta, ¿no, Juan Jesús? Cuando estás ahí,
entre tú y yo en la mierda absoluta, con todo el dolor de mamá, con la certeza y creencia absoluta de es que no me va a entender ni en 100 años y le voy a destrozar la vida, ¿no? ¿Qué podemos hacer para reparar? ¿Por dónde podemos empezar? Al principio cuesta mucho porque tiene que haber mucha gestión emocional individual de cómo afrontar una conversación que posiblemente o no puede llevar a no la respuesta más deseable que tengamos, que es que nos diga, te entiendo, cariño, es verdad, quizás en esta situación que es como muy fantástica, ¿no? En gran medida, pero no es tan realista, porque lo que vamos a encontrar es protección, ¿no? Protección ante el dolor, no quiero dolor, esto es cosa tuya, gestiónalo tú, ¿no? Entonces tiene que haber un poco, siempre digo que antes de afrontar una conversación tan importante tiene que haber una autorregulación importante como persona de cómo afrontar esta comunicación desde la mayor tranquilidad dentro de lo que es una situación tan incómoda, ¿no? Mm. Límites, ¿no? ¿Qué tipo de límites? ¿Qué tipo de límites? Un no, es no quiero esto, no me digas esto, no me apetece esto, más restrictivo, más severo, más desde la necesidad de, es que necesito esto, ¿no? También hay muchísima psicoeducación en esta parte que la necesidad no se juzga, sino que se comparten y se expresan y ya está. Tanto, incluso a lo mejor yo te puedo compartir como hijo una necesidad y tú como madre me compartes otra y ya está, no hay más que conversar. Quizás yo te he escuchado como madre, tú me escuchas como hijo y nos quedamos aquí, cada uno en su espacio personal, piensa y reflexiona de, oye, yo puedo satisfacer la necesidad de mi mamá y yo puedo la de la mamá, la de su hijo o hija, en ese sentido. Yo siempre pongo un ejemplo muy claro cuando hablamos en terapia familiar, ¿no? Y en terapia de pareja también lo hago mucho. Siempre pongo un ejemplo de que cuando compartamos una necesidad, porque en terapia ocurren muchas situaciones que triangulamos, nos aliamos en contra de uno, de otro, ¿no? Empieza ahí como un juego muy, muy violento, ¿no? Siempre digo que cuando hablamos de necesidad, de, oye, yo necesito que, por ejemplo, cuando llegue a casa de salir, no me eches la bronca o me preguntes muchísimas preguntas porque me agobia, me satura y siento que no confías en mí. Pongo el ejemplo, ¿vale? Es un más joven, ¿no? O porque crees que no voy a saber gestionar mi economía o no saber gestionar la comida o mis hábitos saludables, por ejemplo, ¿no? Ocurre lo que yo llamo partido de tenis, ¿no? Que yo te lanzo la pelota y normalmente la persona no se queda solo con esa necesidad, sino que me la devuelve. Y me devuelve con un juicio, con un, yo no entiendo, no entiendo por qué es esto, tal, tal. Yo llego y yo también vuelvo a devolver la pelota. Y al final se genera un conflicto que se pierde qué es lo que te quería comunicar. Es que quizá lo único que te quería comunicar es, mamá, necesito que cuando te llame para contarte algo del trabajo, solo me escuches. Ya está. No necesito que me digas, tú puedes con todo, tú eres, que sí, que eres la mejor. Mejor no necesito eso. Y es algo que ocurre mucho, que se debate sobre la necesidad. Y no se puede debatir una necesidad. No sé, alguien que quiere agua no le dice, pero tú estás seguro que quieres agua. Es un poco casi ridículo, ¿no? Pero en nosotras sí que ocurre mucho. Y esos límites parten tanto del no, de la necesidad y también de la distancia. Sobre todo con estos vínculos más sobreprotectores de control que muchas veces ocurren, ¿no? De qué haces, qué no haces, dónde vas, cómo vas. También hay que poner distancia. Quizás no te puedo responder ahora mismo al WhatsApp o no te puedo responder a esta llamada. En ese sentido, por ejemplo, muchas veces en terapia llaman mamás a pacientes míos y me dicen, ¿puedo parar un momento de terapia y cojo a mamá? Dije, espera, primer Pon. límite. Quizás ahora hay que empezar a poner el límite de... Y tan siquiera, muchas veces, ¿es solo escribir? Mamá, es que estoy en terapia. No, no, no es necesario. Ya. Si es urgente, te llamará más veces, ya veremos qué hacer. Pero hay veces que el límite físico también es importante. Porque vuelvo a reiterarlo. Llega un momento que somos adultas, que somos independientes y que nuestro vínculo tiene que cambiar. Y parece que nunca tenemos una conversación con nuestros padres sobre quiénes somos de adultos. Nunca existe esa conversación. Nos enfadamos mucho en la adolescencia, les mandamos a la mierda literal, porque los odiamos en ese momento, de ahí pasamos a la adultez, pero no hay ninguna comunicación de el Juan Jesús de adulto, allá es adulto, que necesita en este momento. Ya. Porque nos relacionamos desde el mundo adulto, ya no desde el mundo infantil o adolescente. Y tampoco suele ocurrir este tipo de conversación en el sistema familiar con nuestra mamá. Total. Esto que has dicho, wow, porque además lo pienso y digo, nunca lo he pensado y sin embargo tengo muy claro que en todos los vínculos se necesitan estas conversaciones, ¿no? Y a mí me encanta
el trabajo terapéutico en pareja porque creo que aplica a... O sea, es mi enciclopedia de la vida. Y igual que revisamos constantemente el vínculo, ¿no? Pues en qué punto nos encontramos, qué necesitamos ahora, porque somos seres cambiantes. Y cuando llevas una relación pues, de un año o dos, pues ok, pero cuando llevas 20 años con una persona, 10, 15, 20, 30, joder, es que vas a ser muchas personas dentro del vínculo y esas conversaciones se necesitan. Y es verdad que nunca se tienen con los padres. Nunca. De hecho, es que no nos paramos tan siquiera. Ahora mi Juan Jesús de tal edad, ¿qué necesita en este momento de su figura de mamá y papá? Porque ellos incorporan muchas veces ese cuidado adolescente. Total. Es que no entiendes nada, Yaisa, por favor, espabila, ¿no? Juan Jesús, espabila. El mundo está aquí y tienes que resolverlo, ¿no? Y es como, no soy adolescente, ya, ya todo a lo mejor lo que me has dicho, ya mi ansiedad lo ha recreado en 1000 escenarios posibles, ¿no? En ese sentido. Pero es tan siquiera desde ahí, ¿no? Cuando muchas veces, hay muchas veces que en terapia las personas que vienen a terapia les pregunto, suele ser una pregunta que hago, ¿no? ¿Lo has hablado con tu familia? Wow, es que la mayoría no hablan con su familia de esto. Ya. Es que no, porque vaya que se preocupe, vaya que me digan, que piensen que es por ello. Y yo digo, jolín, que no tiene por qué hacerlo, ¿no? Pero me llama mucho la atención el, Ya. oye mamá, pues voy a terapia, porque tenemos miedo a que la respuesta, porque es posible, porque ellos no han vivido eso, o sea, como, ¿Qué? ¿qué? Pero ¿Para tan mal qué? Tú no estás está. loco. Pero tan mal lo hemos hecho. Esa frase es de mi madre Totalmente, total. esa es muy Mi típica. madre todos los días de su vida. Pero tan mal lo hemos hecho, hija, pues yo no creo que lo hayamos hecho tan mal. Y es como, mamá, o sea, ok, good. Es Totalmente. como, y hay veces que decía, no, mamá, no, es que, pero es que yo un momento dije, hombre, pues hija, sí. ¿Qué quieres que te diga? Lo has hecho fatal. Es que yo un momento dije, que estoy enfadada contigo ya, coño, que me dejes en paz. Totalmente. Es como de, Págame fíjate, la terapia. totalmente. Es desde, tan mal lo hemos hecho. Y al final te relegan la Tan culpa mal lo de, hemos hecho, sí. ay, jolín, con todo lo que han hecho, ¿ahora Claro. qué le voy a decir yo? Es que- Ante todo esto, nos relega un papel totalmente distante de, bueno, pues ya está, me callo, Total, asumo esto y total. ya, pero al final lo que siempre doy a entender en terapia de familia es, o sanamos o estalla. Y estallar en familia es distancia absoluta y no vernos en Navidad, no vernos en comidas, no vernos en cumpleaños, dar pereza, coger o hacer una llamada. Y jolín, todo por muchas creencias que tenemos de muchísimo tiempo atrás, de que, bueno, ya te digo que es que mis padres me han repetido muchísimas veces yo esto no se lo fuera dicho a mi padre o a mi madre. Ya, Y es como, pum, culpa. Mal hijo, lo estás haciendo fatal. ¿Por qué dices eso a tu mamá y a tu papá? Porque antes se vivió una sociedad muy castigadora. claro. Antes no se podía decir nada. Hace muchos años. Yo lo sé por mis yayos, que me lo cuentan todo esto. ¿Eh? Yo aprendo mucho de ellos. Qué bonito. Y me cuentan mucho de toda la represión que vivían, ¿no? El otro día, mira, justo volví a acordar de mí. Ya me decía, yo ya me suda, voy a decir un taco, ¿vale? Me suda el coño ya todo el mundo lo que me diga. Yo voy a decir lo que me dé la gana, ¿no? Yo decía, pues mira, pues sí, ¿no? Y ella se permite decir ya todo. Por eso mismo, por esa parte de represión que han vivido de ya estoy cansada. Ya me puedo permitir todo Total. en ese sentido. Mi abuela, que murió en diciembre, de hecho se lo quiere tatuar mi hermana porque decía, yo no he sido mala, he sido divertida. Y me parece muy bonito que de repente le dé esta narrativa diferente de, mira, yo ya a esta edad, me quiero decir, que le den a todo. Totalmente. Es que han vivido una época muy dura. Total. Entonces yo cuando escucho a nuestras yayas digo, jolín, claro, mi mamá cómo va a aprender. ¿Y yo cómo voy a aprender? En ese sentido, en ese hecho. Yo soy aquí psicólogo porque mi mamá es muy cuidadora, mi abuela es muy cuidadora y como no, yo he salido pues muy Muy cuidador. cuidado. Pero en ese sentido vivimos una sociedad que ahora sí que podemos poner límites al rol cuidador. Saber qué es cuidar, que es acompañar y estar, de sobrecuidar, que es control, es esa perfección constante Mm, en ese sentido. Pero ahora sí lo vivimos, pero es que nuestra madre no tiene ni idea. total. ¿No? Yo siempre digo, preguntarle el qué es cuidar y qué es sobrecuidar. A ver si os dan respuestas, sabrían encontrar la diferencia, porque posiblemente no. Lo Entonces eso más significa que probable es nunca que se han sí. planteado eso. Tal cual. Entonces hay que educarnos en todo esto. Yo siempre digo que hay que reeducarnos. Yo soy muy pesado con esto. Hay que reeducarnos entre todos. Y Oye, desde ahí construir. tal cual. Y qué bien que exista pues un podcast como por ejemplo este, ¿no? Que me parece, de hecho, cuando, o sea, ahora lo pienso y digo, me parece que no solo es súper potente para las hijas, sino también para las madres, ¿no? Y espero que le lleguen a muchas madres también para
poder acoger con un poquito más de cariño, que quizá lo que pasa no es solo de su vínculo, ¿no?, familiar. Y Juan Jesús, quiero darte las gracias por todo lo que has compartido, de verdad. Yo ya empezaba diciéndote, no es un podcast fácil. Creo que no solo para las personas que nos escuchan, sino para ti y para mí, como humanos que también somos, ¿no? Pero quiero darte las gracias por todo lo que nos has compartido. Muchas gracias a ti siempre y a todas las personas que nos escuchan. Y animo a escucharnos, a entendernos y sobre todo a permitirnos, que creo que eso es muy importante, ¿no? Y un abrazo muy fuerte a todas las mamás. Sé que es difícil, sé que es duro, porque así lo vivo como hijo y como terapeuta de muchas pacientes y personas. Y bueno, que todo el amor que pueda llegar desde el podcast aquí de compartir este ratito. Pues todo lo que ha dicho Juan Jesús, extensible a mí. Quiero daros también las gracias por escuchar este podcast y recordaros que todo lo que tiene relación con mamá, wow, y que puede ser que ahora estés necesitando correr un poco, beber agua o hacer algo con todo lo que se mueve. Espero de verdad que puedas darte, ¿no?, el permiso de encontrar ese espacio que estás necesitando y recordarte simplemente que estamos aquí. No solo, evidentemente, para acompañarte, ¿no?, dentro de lo que es un proceso terapéutico que muchas veces se requiere para poder hacer frente a todo lo que tiene relación con mamá, que no es nada fácil y no tenemos por qué hacerlo solas. Os podemos acompañar tanto online como presencial en Barcelona y en Madrid. Pero muchas veces también puede ser que estés escuchando este podcast, se estén moviendo cosas, no sepas o no estés preparada para empezar un proceso de terapia, pero sí necesites compartir tu sentir. Así que felices también de que nos lo hagas llegar, que nos compartas cómo te sientes y que podamos acompañarte de la manera que sea. Quiero darte las gracias una semana más por estar aquí. Te mando un abrazo muy, muy fuerte de lo más profundo de mi corazón, hoy especialmente. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!